una comunidad caminando de la mano de Jesús cosechará grandes frutos. A continuación tu programa Perseverando en Comunidad, por cortesía de radioangelus.org. Era la comunidad donde se alababa a Cristo, donde había caridad y vivían muy unidos. Todos iban a rezar cada día y decían que mamá es María. Y el domingo iban a la Eucaristía con un mismo entusiasmo, se veían, cantaban y gozaban de alegría. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Vi a jóvenes cambiar, renunciando a sus vicios, y a hombres vi llorar, proclamando a Jesucristo. Por sus hechos a mi pueblo lo pondera, como el reino de los cielos en la tierra, porque el centro de ese pueblo era Cristo, y soplaba con el viento de su espíritu, consolado. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa mañana, que nos das la oportunidad de estar delante de ti. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias por la iglesia. Te doy gracias por la familia.
Gracias por el aire, por el sol y por el agua. Como decía el Papa San Juan Pablo II, las tres fuentes de la vida. Padre, te doy gracias por los sacerdotes, por las religiosas, por los obispos, por los cardenales, por el Papa. Gracias, Padre Santo, porque tu amor es grande para con nosotros. Quiero decirte, Padre, que te amo. En medio de todo, mis obediencias y mis desobediencias, quiero decirte que soy un pecador y necesito tu gracia, que me perdones, que limpies mis pecados y me devuelvas la gracia de tu amor. Quiero darte gracias por mis hermanos que están en la cabina, que son una esperanza en la radio para el mundo entero, que están transmitiendo este mensaje en vivo. Quiero darte gracias también por mi hermano Sergio Cubillas, tu hijo, tu amado. Te doy gracias por él, por todos sus triunfos espirituales, pero también por sus fracasos, por sus incertidumbres. Te doy gracias. Te doy gracias por Lalito, por su ministerio que ejerce diariamente. Señor, te doy gracias por mi hermano Hugo. Quiero suplicarte, Señor, por él, para que llegue siempre donde quiera que él esté, sus trabajos, sus hijos e hijas, su esposa, su mamá, sus finanzas, todo su ser, bendito Dios, cúbrelo y llénalo de su amor. No permitas que se pierda, no permitas que se retire de ti, ni que se contamine de las malezas que destruyen la sociedad. Padre Santo, Padre de amor, quiero suplicarte por nuestro obispo, Monseñor José Luis, arzobispo de la Arquidiócesis de San Salvador, El Salvador, por Monseñor Constantino Barrera, obispo de la diócesis de Sonsonate, nuestro pastor espiritual. Llénalo de tu amor y de su gracia. Quiero suplicarte por la dirección de la radio, por Petillo, por su esposa y sus hijos,
por Edgar, su esposa y sus hijos, y por todos los que están al frente de la radio, mi hermana Rosita Molina, para que siempre nos siga respaldando y acompañando en todo momento, porque su casa es una bendición. Gracias, bendito Dios. Te suplico a ti, mamita María, que sigas intercediendo por nosotros, para que podamos dar esta palabra según el corazón de tu Hijo. Bendito y alabado sea. Que este programa sea de bendición para mis hermanos y mis hermanas que nos escuchan. Alabado y glorificado sea tu santo nombre. Padre Santo, Padre de amor, Padre de misericordia, todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo creyendo y confiando en el poderoso nombre de Jesucristo el Señor, que siendo Dios vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema que vamos a compartir hoy es algo bien maravilloso. Y es una palabra que nos va a llenar a nosotros de fuerza. Y es el tema: Los frutos de la predicación. los frutos de la predicación. Vino un predicador a El Salvador y estando en El Salvador habían aproximadamente unas 7,000 personas en el Hotel Sheraton. Y hizo la pregunta: ¿quiénes creen en Dios, tío? Y todos levantaron la mano. Entonces todos tenían una duda, una inquietud de que esta persona tenía perjuicios con el enemigo o credibilidades con el enemigo, o mejor dicho, con el diablo, que Dios reprenda siempre. Entonces todos le hicieron la pregunta que qué concepto tenía, que si creía en Dios, y él dijo que no. Entonces comenzaron a levantarse todos, y él les dijo: espérense, dijo, que les explique. Yo no creo en Dios. Estoy convencido de Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es estar convencido de Dios. Que cuando estás convencido de Dios, los milagros van a suceder por el poder de la palabra. Porque la palabra no queda a la deriva, no queda en el intemperie. San Pedro, cuando predicó en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, dice San Pedro: unos a otros se decían con asombro: ¿qué significa esto? Algunos, burlándose, comentaban: han tomado demasiado vino. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y de todos los pueblos que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido.
estos hombres no están ebrios como ustedes suponen, ya que no son más que las 9 de la mañana. No, que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres, y profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes verán visiones, más aún derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras, y ellos profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo de la tierra. Verán sangre, fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen a Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizado por su intermedio los milagros, prodigios y signos. Y todos conocen a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la prevención de Dios. Ustedes lo hicieron morir clamándolo en la cruz por medio de los infieles, pero Dios lo resucitó, librándolo de la angustia de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: veía sin cesar al Señor delante de mí, para que él está a mi derecha, para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón, y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta este día de hoy. Pero con el que era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso, previo y anuncio la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo, sino su cuerpo sufrió la corrupción. A este abismo, ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos, exaltando por el poder de Dios. Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y los ha comunicado, como ustedes ven y oyen, porque no es David el que suben y oyen, porque no es David el que subió a los cielos. Al contrario, él mismo afirma: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, bienvenidos, hermano Sergio, hermano Hugo, hermano Lalito.
hermanos todos en cabina, hermanos todos en el mundo entero presentes en su programa Perseverando en Comunidad. Los milagros que tiene la predicación son múltiples. Hay una serie de cantidades de milagros que la predicación está dando a lo largo y ancho del globo terráqueo. Hermanos, la palabra siempre sorprende, porque la palabra es poder de Dios. La palabra, hermano, tiene autoridad sobre el cielo y la tierra y de cuanto existe. Por eso va a decir Jesucristo mismo: cielos y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. La palabra del Señor es, hermanos, poder, es vida. La palabra de Dios es camino, es verdad, es puerta. La palabra del Señor es luz. La palabra es pan, es comida, es platillo exquisito, como dice Isaías. La palabra es algo maravilloso, es salud para quienes están enfermos, es comida para quienes tienen hambre, es puerta para quienes no tienen una casa o se sienten acorralados en alguna circunstancia de la vida. La palabra, queridos hermanos, es camino para los que no encuentran caminos en su vida. La palabra de Dios, queridos hermanos, es algo maravilloso que nosotros humanamente no lo podemos comprender, porque la palabra de Dios es algo grande. Agarrándome del capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, va a ir Pedro y Juan a predicar al templo, a hacer su oración, a hablar con Dios, y se van a encontrar con un hombre que estaba totalmente incleco, estaba paralítico, estaba una persona que no podía caminar. Entran al templo, pero como iban empapados del poder de la palabra, llevaban a Jesús como Señor de su vida, va a suceder un milagro ahí. El hombre pide dinero, el hombre pide una solución a su problema. Quizás tenía hambre, pero lo que más necesitaba este hombre era caminar. Pedro le dice: no tengo oro, ni tengo plata, pero lo que tenemos te damos. Levántate en el nombre de Jesús. Y aquel hombre se levanta. Esto asombra, queridos hermanos. Esto desconcerta a cualquier persona cuando ve ese tipo de milagros. Cuando ve Pedro en este acontecimiento. Vamos a ver más allá en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver cuando San Pablo estaba celebrando la Santa Misa. Y dice la palabra de Dios que se le cae. Estaba hablando con la palabra, estaba predicando la palabra. Un muchacho se duerme y se cae muerto. Y San Pablo, predicando la palabra, lo levanta. Y aquel hombre se levanta y se incorpora a las actividades mismas que había. La palabra tiene poder. Hemos visto prodigios, hemos visto milagros, porque la palabra nunca queda al vacío. Por eso es malo cuando un predicador, al nomás terminar la prédica, comienza. Bueno, escuchábamos una formación hace poco nosotros. Es malo el predicador que anda diciendo cómo me salió la prédica. Porque la palabra, desde que la comienzas a predicar, comienza a dar frutos. Porque es vida. Porque de esa palabra corren ríos de agua viva. Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios es palabra de Dios. Es palabra. Y por eso sorprende. Sorprende porque la promesa es promesa. Y cuando Dios quiere hacer un milagro, lo hace como sea, donde sea, y que en el medio
con que se quiera realizar. Vamos a encontrar en el Antiguo Testamento a una serpiente de bronce. Y Dios dijo que iban a hacer milagros con la serpiente, que todo el que fuese mordido iban a ser sanados. Es el poder de la palabra. Cuando Dios quiere hacer milagros, los hace, porque eso es Dios. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el proceso de querer entrar al camino del Señor, yo recuerdo que un hombre ebrio, bolo, llega y me dice: tu vida que llevas va muy acelerada. Tu vida que llevas va a acabar rápido porque estás tomando mucho. Deberías de acercarte a Dios. Eso me lo dijo un señor que andaba en zumba, tomando bastante. Pero esa palabra que me dijo venía del Señor. Pero me la dijo un hombre que andaba ebrio, pero venía del Señor. Y quiero decirles que ese señor ya fue al retiro, ha tenido sus momentos difíciles en su vida, hace poquito fue al retiro, pero no se me olvida la palabra de Dios que me dio en su determinado momento. Y llevo hasta aquí este día, 21 años después, ese consejo que él me dio. La palabra de Dios es limpia, venga de donde venga, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios la puede leer una persona que acaba de cometer un homicidio, pero la palabra de Dios no deja de ser palabra de Dios, que es palabra de Él. Amén. Esa es la palabra de Dios. Ahora bien, ¿quién comete el pecado? Soy yo como persona. Y yo tengo que arrepentirme de mis hechos. Pero la palabra no deja de ser palabra. Entonces, queridos hermanos, hemos andado a lo largo y ancho de este pequeño país, El Salvador, y hemos ido a diferentes partes de Centroamérica a predicar la palabra de Dios. Y hemos visto los frutos, Sergio, que tiene la palabra. Hemos visto los resultados que tiene la palabra. Vamos a Honduras y llegamos donde una familia que estaba a punto de destruirse. Esta familia estaba a punto, tenían deudas, tenían problemas económicos, tenían problemas de desintegración familiar, tenían problemas que los hijos no encontraban trabajo. Se sentían desesperados, agobiados. La empresa que tenían de transporte había colapsado. Estaban hasta la frente, hasta la coronilla de jaranas. Yo recuerdo que llego con mi esposa y mis hijos, nos quedamos ahí y nos dicen los hermanos: por favor, lean la palabra y oren y denos la bendición. Nosotros le dijimos: bendición no le podemos dar porque la bendición la tiene la palabra. Comenzamos a leer la palabra. Al año siguiente llegamos donde ellos, a Honduras, y me dice: hermano Vidal, porque nos fuimos a quedar a la misma casa, para la gloria de Dios, ya con mi esposo van caminando mejor las cosas. Ya las jaranas ya se terminaron de pagar y la niña está en el camino de Dios. Es el poder de la palabra. La palabra nunca llega a un hogar, a una casa. La palabra siempre deja cosas maravillosas. No quiero seguir hablando sin dejar participar a mis queridos hermanos. Sergio, Hugo, Lalito, ustedes son testigos del poder de Dios. Estábamos hace 10, 12 años, estábamos en una vigilia en la Zacualpa. Gente sorda oyendo, gente poseída por espíritus siendo liberada, gente con cáncer sanando, porque el poder de la palabra se daba de algo maravilloso. La vigilia comenzó a las 8 de la noche, eran las 9 de la mañana y nosotros cantando y dándole gloria y alabando el nombre de Dios. Y la gente decía: no cierren las puertas, por favor, que la vigilia está buena. Eran las 9 de la mañana el día domingo y la vigilia no terminaba. Bienvenidos, hermanos.
Bien, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermano. Los frutos de la predicación, los frutos de poder proclamar la palabra de Dios. Es que la palabra tiene vida, porque la palabra es Cristo mismo. Lo dice San Juan en el capítulo 1, versículo 1. En el principio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y en el versículo 14 nos dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Salmo 107, en el versículo 20 nos dice que clamamos a Él. Clamaron a mí en su angustia. Y yo envié mi palabra y mi palabra los sanó. Es que uno de los frutos de la palabra es sanarnos. Sabiduría 16:12 dice, no fue pomada ni hierba alguna la que lo sanó, sino fue mi palabra que todo lo sana. Mi palabra que todo lo sana. Pero a veces a nosotros la palabra como que la esquivamos para que no pegue en el blanco. Al principio decía, el hermano Vidal ponía el ejemplo del hermano que vino a predicar aquí, que preguntaba si creían en Dios. Y que él les decía que no creía, sino que él estaba convencido. Es que es diferente creer en Dios a creerle a Dios. Yo puedo creer en Dios, pero no le creo. Es bien diferente. Por eso San Pablo llegó a decir, ay de mí, si no predico. Ay de mí si no predico. ¿Por qué? Porque San Pablo, cuando se encontró con Cristo, hubo algo bien hermoso. ¿Y por qué llegó a convertirse en un gran evangelizador? Que San Pablo era, por decirlo así, era un loco enamorado. Él quería que todo el mundo conociera a Cristo. Tremendo. Él quería, porque él sentía que eso lo había hecho feliz, que lo había realizado a él. Y él no quería ser egoísta, quería transmitir todo aquello. Como Pedro y Juan que van al templo, lo que nos decía al principio el hermano Vidal. Y allí hay una cosa bien importante. Oro ni plata no tengo. Lo que tengo te doy. Ellos no tenían dinero, pero tenían a Cristo. Por eso le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, párate y anda. Dieron lo que tenían, y lo que tenían era poderoso. Era lo más grande, lo más maravilloso. Y al recibir a Cristo, porque lo que recibió fue a Cristo, ese tullido. Al recibirlo, ¿cómo entró ese tullido al templo? Feliz, alabando a Dios. Dice que saltando, cantando y alabando a Dios. Es que todo el que recibe a Cristo no puede actuar de otra manera más que con gozo, con alegría. Y cualquiera podría decir que somos locos por esta bendita palabra de Dios que nos ha tocado. Pero en el Apocalipsis hay una palabra que a mí siempre me ha cuestionado, que siempre me ha tocado, y es el Apocalipsis 10. Del 8 en adelante les voy a leer, dice: la voz que me había hablado desde el cielo se dirigió de nuevo a mí y me dijo: acércate al ángel que está de pie sobre el mar y la tierra y toma el librito que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le dije que me diera el librito. Me respondió: toma, cómetelo. En tu boca será dulce como la miel, pero te producirá acidez en el estómago. Tomé el librito de la mano del ángel
y me lo comí. En la boca era dulce como la miel, pero cuando terminé de comerlo, se me volvió amargo en el estómago. Entonces me dijeron, tienes que profetizar de nuevo, amenazando a muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Y aquí a veces da tristeza. Aquí, tanto en Ezequiel, en el capítulo 2, 8 y 3 y 1, nos dice algo. A Ezequiel se le dijo lo mismo. Cómete este libro. Cómete lo que yo te estoy dando. Pero aquí en el Apocalipsis dice que en la boca es dulce. Pero, y muchos de nosotros nos quedamos solo con la dulzura. Solo con comerlo, con proclamarlo, con decirlo. Pero no lo digerimos. No lo hacemos vida. Así en estos días celebramos la fiesta de San Antonio de Padua o San Antonio del Monte, como le queramos decir. Y hay una frase de ese santo que a mí me impacta, que dijo, es hora de callar y dejar que el testimonio hable. Amén. Es hora ya de dejar de hablar de Dios y vivir como Dios manda. Para que se cumpla lo de Hechos 2, que decía, mírenlos cómo se aman. Es que los frutos de la predicación producen una conversión tal, sana, libera y sobre todo salva, que es lo más grande y más maravilloso. Nos transforma a nosotros. Yo me pregunto, ¿qué es lo que trae a Vidal aquí todos los viernes con tanta ocupación que tiene? ¿Qué trae aquí todos los viernes a mi hermano Hugo también con tantas responsabilidades que tiene? ¿Qué trae a Lalito aquí todos los viernes? ¿Qué me trae a mí? Es ese amor por Dios que sentimos. De querer que esta palabra de Dios fluya a través de estas ondas radiales. Gloria a Dios. Y que llegue con todo su poder a todo el mundo. Porque es lo más importante. Dulce. Y hay muchos, y no es crítica, pero hay muchos que tenemos este defecto. Que a veces decimos es que a mí Dios me inspira. Y solo agarramos una cita bíblica. No, aquí Dios me va a iluminar. Y no nos preparamos, no lo comemos. A veces solo tragamos, masticamos y botamos. Pero no digerimos. Entonces, como no lo digerimos, nunca se ve un cambio en nosotros. El alimento, cuando lo digerimos, nos da fuerza. Nos da fuerza, nos dan ganas de seguir viviendo. Pero cuando no te indigestas, Pero cuando no, sí. te da digestión. La indigestión. Sí. Y muchos de nosotros, cuando ya digerimos la palabra de Dios y empezamos a proclamarla con fuerza, ¿y vos qué estás haciendo aquí? Si vos no sos de esta comunidad, andate, ¿qué estás haciendo aquí? Le han dicho a Hugo muchas veces. ¿Qué siente? Amargo. Es lo amargo de poder predicar la palabra, pero como tiene que predicarse. Porque hay quienes predicamos queriendo quedar bien con todos los que nos escuchan. Y la palabra de Dios hay que proclamarla como se va. Sin deseo de dañar a nadie, proclamarla. Como tal. Como tal. Por su propio peso, ¿verdad? Sí, hermano Hugo. Bueno, Lalito, bienvenido. Gloria a Dios, hermano. A mí de verdad me gusta. Como anilla al dedo. Me gusta, como dice el hermano Sergio, ¿verdad? Por algo estamos aquí, ¿verdad? Y compartir, aunque sea, hermanos, un poquito. Pero que este poquito, ¿verdad?, sea sustancial. Yo sé que en este momento hay, ¿verdad?, a nivel de todo el mundo, personas que están sintonizando, hermanos, este medio bendito de Dios. Y Dios bendiga, ¿verdad?, a Radio Ángeles. Dios bendiga a todo este equipo y a los que sostienen
espiritualmente y físicamente, ¿verdad? En lo económico, a este esfuerzo evangelizador. Porque la predicación tiene frutos. La palabra de Dios, ¿verdad?, tiene un objetivo. Dios nunca se equivoca, ¿verdad? Entonces, decía un hermano, Dios nunca se deja ganar, era una hermana. Los que fueron inspirados para echar a andar este proyecto sabían que allá hay una persona que está atenta. Puede ser uno, puede ser tu hermano que estás, tu hermana que estás. Sabemos que no es por gusto el esfuerzo de todos los que venimos a esta radio, a esta cabina, a tirar la semilla como el sembrador. Hay algo en el corazón que nos inspira. No que, como San Pablo decía el hermano Sergio, hermanos, si esa palabra de Dios pudo arrastrarme a mí, como decía San Antonio de Padua, ¿verdad?, a través de la palabra y el testimonio, entonces, ¿por qué no te va a inspirar a ti, hermano? ¿Por qué no te va a arrastrar? Así lo dice Isaías 55:10. Me gusta, ¿verdad?, que dice que la palabra de Dios, dice, se lo voy a leer. Es muy conocido este texto, pero no podemos obviarlo. Dice, como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Es la palabra de Dios, no es mía, no es, hermanos, de hombre alguno, es de Dios. Y esta palabra, hermanos, fue la palabra que atrajo a los apóstoles, a los profetas, a los santos, a los mártires, a mujeres valientes, santas, a la Virgen María. Ella que encarnó en su vientre la palabra de Dios, y bendito el fruto de tu vientre, le dice su prima Isabel. Y así lo dice el ángel, ¿verdad? Bendito el fruto, porque ella creyó, lo va a decir Santa Isabel, hermanos. Esta palabra tiene poder de fecundar en tu vida, hermano, hermana. Pero, decía el hermano Sergio, te va a parecer dulce, apetitosa. Pero muchos, dice, no le permiten, no la dejan germinar. Pero aquellos, dice Jesús, ¿verdad?, que abran la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Es una bendición, hermano. Así le dice Natanael, de hoy en adelante verás el cielo abierto y al Hijo del Hombre venir entre sus ángeles por haberle atendido, hermano. Tal vez te va a parecer quizás un poco amarga cuando estás digeriendo esta palabra, porque tú dices, ¿verdad?, van a haber pruebas, van a haber tentaciones, va a haber una batalla interior. Pero, hermano, el fruto es divino, es de vida, ¿verdad? Esta palabra puede llevar bendición a ti y a toda tu familia, como se lo dice al carcelero. Hermano, tú vas a ver, hermanos, la gloria de Dios si permites que esta palabra eche raíces en tu vida. Tú serás, hermano, amigo, ¿verdad? Así le va a decir Jesús a los apóstoles al final. Mis amigos, amigo de Dios, amiga de Dios, bendecida de Dios, bendecido de Dios. Si tú permites, hermano, esta palabra tiene poder. Y me gusta, ¿verdad?, el ejemplo. No solamente creer que Dios existe, no solamente que es palabra de Dios, no solamente que ha convertido a muchos, no solamente eso. ¿Qué me va a decir a mí
Si yo permito que esta palabra se haga vida en mí, ¿qué va a hacer de mí? ¿Cuál es el resultado? Eso le preguntaron los apóstoles a Jesús. ¿Y qué va a hacer de mí? Le dijo Pedro, ¿verdad? Hermano, el Señor no se deja ganar en generosidad. Dice, recibirás en esta tierra 100 veces, son bendiciones, hermano. Pero, hermano, al final, vida eterna. Vida eterna. Tienes que entusiasmarte, hermano, con esta palabra. Yo en lo personal, hermano, estoy entusiasmado. Hay problemas, hay dificultades. Hermano, hay contrariedades. Hay pruebas, tentaciones. Pero tiene sentido. Tiene sentido seguir a Jesús, hermano. Esta es mi invitación, hermano. Quisiera que el hermano Hugo, ¿verdad?, continuara, pues, con este gran tema, poder de la palabra, los frutos de la predicación. Amén, hermano. Bueno. No, qué interesante, yo pienso que no hay mucho más que decir, lo que los hermanos pues lo han dicho. Y en sí, de una manera sencilla, pienso de que el nombre del tema lo encierra todo. Los frutos de la predicación. Bueno, frutos de diversidad. Recordemos lo que, bueno, ya hermano Lalito mencionaba la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Unas semillas caen en la vera del camino, otras caen entre piedras, otras caen en buen terreno, etcétera, etcétera. Y también la otra, donde dice, ¿verdad?, que el sembrador sembró buena semilla, pero mientras dormían también vino El enemigo. y sembró cizaña. Entonces, los frutos de la predicación. Hay, bueno, ya mencionaba Isaías 55, 10, 11. Podemos irnos a Hebreos 4, 12, donde ya decíamos con mi hermano Sergio, el peso de la palabra, el poder de la palabra, indiscutiblemente. Y lo dice Números 23, 19, que él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para retractarse de lo que dice. Y así como la palabra de Dios, cuando es dicha, viene y hace, y lo decía mi hermano Sergio, ¿verdad?, en el principio la palabra, sin la palabra nada fue hecho, ¿verdad?, porque fue el poder de la palabra hecho, San Juan 1:14. Pero los frutos de la predicación, yo quiero ir un poco más así, quizás, los frutos de la predicación. Ya dijimos que la palabra por sí misma es la que convence, la que llama, la que convierte, la que nos enamora y hasta la que nos hace locos, decía mi hermano Sergio, ¿verdad? Y a veces aparecemos así, que a veces ya ni bueno, ¿ya comiste, hermano? No, fíjate que no, detallito así, hermano, está enfermo, sí, ¿para dónde? A predicar. O sea, no le importa, es la palabra. Pero los frutos de la predicación, ¿a dónde nos llevan? Miren, ahorita en la actualidad hay una gama grandísima de predicadores a diestra y siniestra, anunciando, proclamando, predicando. Pero son pocos los predicadores que verdaderamente que sobresalen entre algunos de los otros. Y ahí vendría la pregunta, ¿por qué será? La palabra no se va a contradecir nunca, hermanos. El poder de la palabra va a hacer su efecto, porque es palabra de Dios. Y como dice Hebreos 4:12, es viva y tiene poder, y llega y pone de manifiesto las intenciones del corazón, y llega hasta las profundidades del alma. Pero esa palabra tiene que ir acompañada, a mi criterio, según lo que dice San, bueno, por cierto, fue el Evangelio del 12, ustedes son sal y luz. Pero qué triste, hermanos, cuando a veces vemos, comenzando por mi persona, un montón de predicadores que andamos hablando cosas que, como decía Sergio, que en vez de que nutra, de que alimente, que fructifique, en vez de ser bien digesta, afecta, hace daño. ¿Por qué será? Y muchas veces hasta predicando en nombre de Dios, y tal vez no lo que Dios nos ha mandado a decir. Entonces, queridos hermanos y hermanas, ya pues mi hermano Vidal creo que tenía también parte de lo que era hablar un poco de San Antonio, ya lo mencionó hermano Sergio. ¿Por qué San Antonio tenía que salirse del
del templo, a predicar afuera, porque no, la gente no cabía, hermano. ¿Por qué cuando Jesús predicaba, la gente se iba a pie, rodeando el lago hasta llegar al otro lado? Porque querían oírlo. ¿Y por qué muchos predicadores de hoy la gente no quiere oírlo? No es que la palabra haya perdido su valor. Cuestiona. No es que la palabra es la palabra. Y nunca, ¿verdad? Porque por su mismo peso, ya lo decía mi hermano Vidal con su testimonio, ¿verdad? Alguien, ¿verdad? Ebrio, va y le da un consejo y gracias a Dios hasta aquí está. Entonces los frutos de la palabra tienen que ser esos, hermanos, que los demás lleven y lleguen a la conversión. Pero ¿cuál es el problema cuando queremos nosotros anunciar o hablar de algo de lo cual no estamos convencidos? Sinceramente, lo decía mi hermano Vidal, lo decía mi hermano Sergio. Qué triste, ¿verdad? Cuando pasa eso. Es que vengo a decirte que dicen que dijeron. Pero qué diferente cuando tú dices, hermano, ¿sabes qué? Soy testigo. ¿Sabes que Dios existe? Como el hermano ese, ¿verdad? Yo les vengo a decir que yo no creo en Dios. Estoy convencido que Dios existe. Estoy convencido que Él es una realidad. Pero cuando eso se acompaña de la vivencia de la palabra. Ya lo dijo claramente el apóstol Santiago, no basta con ser oidores, sino hacedores de la palabra. Me encanta cómo lo comienza, por ejemplo, bueno, lo dijo pues, el Papa Emérito, ¿verdad? Papa Benedicto XVI, cuando comenzó lo que es cuando se empezó a escribir lo que es el documento de Aparecida, las palabras de él, claramente, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética. Un encuentro. Sino por un encuentro, por un acontecimiento, ¿verdad? Por un encuentro con una persona, Jesucristo. Y ahí entonces cuando la palabra empieza a anidar en mi corazón, entonces desde aquí empieza a dar frutos hacia afuera. Entonces la mejor predicación a veces no es con palabras, sino con el testimonio de vida. Bueno, Jesús lo dijo claramente, cuando los demás vean cuánto se aman. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando ustedes den testimonio que verdaderamente me conocen. No porque hablen bonito, no porque canten bonito, no porque prediquen bonito, sino porque viven eso que dicen. Esa es la diferencia. Entonces, y bueno, dice también, ¿verdad? El Papa Pablo VI, la gente está cansada de escuchar maestros, gente que les enseñe, gente que hable bonito, la gente quiere ver gente que dé testimonio de vida. Entonces, ¿cuáles son los frutos? San Antonio del Monte, día 13 se celebraba ese día. La verdad que es un santo que sorprende. En la historia, ha sido el segundo santo canonizado más rápido, en menos de un año de haber fallecido. Un santo verdaderamente acompañado de milagros en vida y hoy ya después de muerto, físicamente, virtualmente está con Dios. ¿Cuántos testimonios grandísimos? Porque verdaderamente, es más, tenía la oportunidad, platicaba con el padre José Luis, ayer lo veía, hermano Vidal. Sí, sí. Y platicábamos un poco de San Antonio y me dice, mira, bendito, me dice, ¿sabías que San Antonio puso temblar a cardenales y obispos? ¿Sabías que hubo un momento en una predicación que le dijo que no fueran prostitutas? Pero es cuando o sea, esa es la cuestión, no hablar por hablar. Y yo recuerdo unas palabras, estuvimos en el retiro de Madurez Cristiana Bástica. Yo recuerdo las palabras de Guillermo Cruz, que él dijo unas palabras en un retiro y después va a repetirlas otro hermano por allá y armó un relajo, ¿verdad? Y después van y le preguntan, bueno, pero lo dijo Guillermo Cruz. Lo dijo Guillermo Cruz, ¿qué significa? Como quien dice, pero lo dijo con la inspiración que Dios le dio, con el poder del Espíritu Santo dentro de él. Solo concluyo, hermano Vidal, perdón, ya el tiempo nos comió. No estoy promocionando el agua, promoviendo, no. Pero decirles que, por ejemplo, ahorita, los predicadores o los que anunciamos, hay que entender también que no todos vamos a ser llamados para predicar, ¿verdad, hermano? Sí. Hay que comprender la vocación. Claro. No querernos poner en el lugar del cuerpo donde no nos corresponde. Así es. Pero el predicador siempre será como esta botella.
Mire, yo ahorita, ¿verdad? La botellita todavía me sacia la sed, ¿verdad? Todavía hay un poquito. Pero ¿qué pasa? Lo que decía Sergio. Muchos no nos llenamos de la palabra. No comemos palabra. Y por eso, como decía mi hermano Carlos Ramírez de Ciudarse, en un retiro. Por eso muchos predicadores, en vez de dar a Dios, damos lástima. Porque como esta botellita, si se acaba, bueno, si la lleno, siempre tendrá agua. Pero si no tiene agua, ¿qué me puede dar? La palabra por sí misma tiene peso, pero esa palabra tiene que ir acompañada con mi testimonio de vida. Ser sal y ser luz en este mundo que verdaderamente se nos está poniendo de cabeza, hermano Vidal. Vamos a cantar un canto en este momento. Y luego vamos a hacer una oración. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera te gaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Los discípulos Mi corazón sincero llegan donde Jesús para gritar sin miedo y le dicen: lo bello que es tu amor. Señor, Señor, sin cansancio, tu historia entre mis labios, hasta los espíritus se fuerza someten. en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Llévame donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, Bello que es tu amor. ¿dónde estás, Señor? Señor, tengo alma misionera. Señor, tengo alma Condúceme a misionera, condúceme a la tierra, Que que tengas sed de Dios. tengas sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Señor, hasta los espíritus se nos someten. No se alegren por eso. Alégrense más bien porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Padre, te doy gracias porque el bautizo me injerta a la gran familia de Dios.
a tu gran familia y paso a ser hermano de Jesucristo, hermano de Pedro, de Pablo y de todos los antecesores. Padre, te doy gracias porque el bautizo me hace hermano de todos ellos. Me hace hermano del Hijo de Dios, del encarnado, del Dios, del Emmanuel que vive con nosotros, que está con nosotros y nos dice: ya no los llamaré hermanos, los llamaré amigos, porque donde está su corazón, ahí está su Señor. Padre Santo, te doy gracias porque esta palabra da prodigios, da milagros. Pero el prodigio más grande que anhelo es salvarme, Señor. El prodigio más grande que anhela mi alma y mi corazón es estar contigo. Como decía San Esteban: Padre, te doy gracias porque veo los cielos abiertos, porque veo la gloria de Dios. Y estaba muriendo, estaba siendo apedreado, torturado. Padre, esa palabra, esa bendición son los que yo anhelo como persona. Que esa palabra que tú anuncias, querido hermano, sea tu anhelo de estar con Papá Dios, de verlo cara a cara y ver su rostro y cantar sus glorias y sus alabanzas y decirle: santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, Padre Santo, Padre de amor, que con la autoridad que esta palabra trae para esta mañana, que los enfermos, que los desalentados, que los perseguidos, que los que tienen problemas reciban la gracia de la bendición por el poder de la palabra, por el poder de tu gracia. Los que se sienten acosados, persuadidos por cualquier índole de las circunstancias de la vida, sean bendecidos. Bendito sea tu palabra, bendito seas tú, Señor. Muchas gracias. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Bien, Paz y bien. para no te todos. pierdas el próximo viernes. Tu programa Perseverando en Comunidad fue transmitido por cortesía de radioangelus.org. Si quieres estar al tanto de todo nuestro contenido, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y Telegram como @radioangelus, y en YouTube nos encontrarás en el canal Ángeles de Dios.